hablamos con el alcalde José Barrera. Él es alcalde del municipio Palavecino en el estado Lara, además dirigente de Avanzada Progresista también, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo está Avanzada Progresista? Creciendo mucho, aceleradamente, no solo en cantidad, sino en calidad, que es lo importante. En este momento, por ejemplo, en el estado Lara, preparándonos para una primaria, para decidir internamente quiénes son los candidatos que nos van a representar en una eventual primaria de oposición para los cargos de diputado Al Consejo Legislativo. Consejo Legislativo, es decir, al O sea, Avanzada Parlamento Progresista va a regional. presentar sus nombres. Avanzada Progresista hoy tiene representación en todos los estados del país y desde aquí le envío un saludo cariñoso a todas las estructuras en toda Venezuela. Avanzada Progresista en solo 4 años se ha convertido en un partido nacional, un partido además popular, incluyente, con un discurso evidentemente que pretende adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos y que tiene grandes retos por delante. Evidentemente es un partido en crecimiento. ¿Cómo es la vida interna allí? ¿Ustedes discuten? ¿Le discuten hay discusión, las políticas del gobernador o el gobernador Falcón es el que manda allí? Hay discusión, hay participación, hay exigencias a nuestro líder fundamental, hay requerimientos también a nuestro líder fundamental. Henry Falcón es un líder que yo siempre le digo que el único defecto grande que tiene es que es un adicto al trabajo. A veces uno tiene que decirle, vale dos, hermano, el equipo viene atrás y está mamado. Es un hombre que trabaja mucho, es un hombre que después de 16 años de gobierno tiene el 80% de aprobación de gestión. Es decir, que no cualquiera llega a 16 años gobernando y un pueblo apoyándolo de esa manera. O sea, que van a plantear la reelección de Henry Falcón a la gobernación. Efectivamente, nosotros vamos a plantear la reelección de Henry Falcón a la gobernación, aun cuando sabemos y entendemos desde Lara que Henry ya no nos pertenece, que Henry es un líder nacional y que Henry tiene un gran papel que jugar dentro del conglomerado de líderes de la ¿Y los relevos allí? En lo que viene. ¿No tiene relevos Henry Falcón? Tiene relevo, por supuesto. Los relevos se van dando en una organización política en la medida en que tú permites la participación y la inclusión. Los relevos no están cuando una macolla se apodera del liderazgo de los partidos y empieza a tirar codazos para echar a todo el mundo para el lado. Ahí es cuando los relevos desaparecen. Pero Avanzada Progresista tiene un gran futuro por delante porque en este momento esa inclusión, esa participación de nuevas figuras, de algún modo permite la formación, la ebullición además de nuevos liderazgos. El problema de suplantar a Henry Falcón en Lara no es ni siquiera ganar la gobernación. El problema de suplantar a Henry Falcón en Lara es que está dejando un estándar de gobierno muy alto. Y entonces igualar o superar lo que Falcón ha hecho en la alcaldía y en la gobernación no está fácil. Si te piden una definición del progresismo, ¿qué es el progresismo, Barrera? Fíjate, el progresismo es el deseo y la acción efectiva de generar una nueva matriz de sentido para el funcionamiento de nuestras sociedades. Ya estoy hablando a nivel latinoamericano, estoy hablando a nivel mundial. No tiene que ver con un partido político, tiene que ver con una forma de pensar y de estar en el mundo. El progresista es aquel que no se conforma. El progresista es aquel que hace preguntas poderosas que otros no se hacen sobre la realidad. Y el progresista es aquel que de algún modo, debido a esas preguntas, encuentra respuestas que nos dirigen por un rumbo distinto. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento en Venezuela. ¿Qué respuestas tienen los progresistas distintas a la respuesta que puede dar un ADEC, un PSUVista, un copellano, un masista es que te estoy diciendo, estoy diciéndote que cuando tú me dices el progresista, el ADECO por ejemplo, el de Voluntad Popular, no es así. Es que un ADECO, es que alguien de Voluntad Popular, es que alguien de Primera Justicia, es que alguien del PSUV puede ser progresista. Es decir, no es un tema de que los progresistas somos nosotros y los demás están fregados. No, ese no es el tema. Esto no es un tema de dogmatismo, esto no es un tema excluyente, te repito. La primera percepción del progresismo que tiene que ver con el progresismo es entender que el progresismo no es un partido político, no es un líder. Es decir, cuando tú me mencionas Acción Democrática, me mencionas al PSUV, me mencionas allí también puede haber progresismo. El progresismo como forma de ver el mundo, como forma de estar y de accionar en el mundo. Por eso es que si tú pones al progresismo como un partido político,
ahí evidentemente va a haber la diatriba, digamos, y los enconos. Que por y las cierto, enemistades. hay otro partido que Claro. también se denomina progresista, que es el Movimiento Progresista, por Bueno, ejemplo. yo he escuchado, por ejemplo, yo he Ajá. escuchado al mismo Maduro Ujú. diciendo que socialismo progresista. Hay partidos de izquierda en Latinoamérica que se autodefinen como progresistas. Ahora, el problema no es autodefinirse. El problema está en los resultados, ni siquiera está en el discurso. Fíjate, hay una forma de saber. ¿Hay progresistas de izquierda, progresistas de derecha? Sí, ¿O, señor. o se es progresista porque se es de No, izquierda? no, es que no necesariamente. Nosotros nos autodefinimos como un partido de centro izquierda. Mm. Pero no quiere decir eso que el progresismo esté limitado a la izquierda, ni limitado solamente a la derecha. Hay partidos de derecha que se autodefinen como progresistas y hay partidos de izquierda que se autodefinen como progresistas. El progresismo es una tendencia, el progresismo no es un partido político y no tiene que ver con los discursos. Yo siempre le he dicho a la gente que la forma de ver si algo es efectivo, porque aquí los discursos, tú escuchas a alguien hablando aquí, por ejemplo, una discusión en la asamblea. Tú vas a una discusión en la asamblea y tú ves a unos hablando y estos le dicen a este y este le dice al otro. Y tú te pones, Vladimir, usted que tiene experiencia en eso, se pone a escuchar y dice, oye, tiene razón este. Y después escucha al otro y dice, oye, pero es que este también tiene razón, hermano. No es un problema de razones, es un problema del mundo que tú generas cuando hablas. Si yo hablo y parece que tengo razón, pero estoy generando un mundo de enfrentamiento, de odio, de miseria, de pobreza, entonces, hermano, eso no nos está llevando al lugar Ustedes correcto. están hablando también en Avanzada Progresista de un gobierno de unidad nacional. Claro, ¿Con qué se come eso, como diría Miquelena, cuando aquel tema de la sociedad civil? con la necesidad. Eso se come con la necesidad. Y no hay nada mejor que comer cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene necesidad de cambio, cuando uno tiene, como Venezuela, la soga que ya está por aquí. Uno tiene que entender que Venezuela no es de unos ni es de otros, que Venezuela es de todos. Y cuando nosotros hablamos de gobierno de unidad nacional, no estamos hablando solamente de oposición. Nosotros estamos hablando de un verdadero gobierno de unidad nacional, donde nosotros podamos sentarnos en una mesa. ¿Ese gobierno de unidad nacional lo puede encabezar un chavista o tiene que ser una oposición? El tema del encabezamiento es un tema que se discutirá después. Yo más que el encabezamiento priorizo en la conformación de ese gobierno de unidad nacional. Es decir, más que el encabezamiento, lo que tenemos que garantizar es que todos los sectores se vean legítimamente representados y puedan participar en la construcción de ese nuevo país que necesitamos. Venezuela en este momento está pasando por un mal momento y yo te lo voy a explicar de forma sencillita, Vladimir. Un gobierno que después de 16 años de ejercicio de poder y de haber manejado la fortuna más grande de la Venezuela contemporánea en petrodólares, no puede garantizar las 4 cosas básicas que un gobierno le tiene que garantizar a un pueblo. Yo te lo voy a poner como ejemplo. Inspecciona en este momento la alimentación para la gente, motivo prepotente, la alimentación para la gente. Inspecciona la salud para la gente. Inspecciona la educación para nuestros hijos, ¿correcto? E inspecciona la seguridad pública de nuestros bienes y de nuestras personas. Esas son las 4 áreas prioritarias que un gobierno tiene necesariamente que defender. Lo demás viene por añadidura, pero esas son las 4 áreas básicas del funcionamiento de una sociedad. Si tú haces un análisis serio de lo que ha sido, de lo que ha hecho este gobierno en estas 4 áreas, siendo generoso con el gobierno, sí, reconociéndole las cosas que ha logrado, yo hoy, Vladimir, le doy 4 sobre 20. 4 sobre 20. Y nosotros no podemos seguir esperando más. Nosotros tenemos un gobierno que fracasó en las 4 áreas fundamentales que un gobierno tiene que garantizar. ¿Qué pasa si no hay referéndum revocatorio y qué pasa si fracasa el diálogo en Venezuela? Mientras menos tiempo haya para las salidas pacíficas, electorales y constitucionales, más tiempo le estamos dando a las salidas no legales, no constitucionales y a las salidas violentas. Eso, entenderlo es difícil cuando tú lo analizas desde la perspectiva de no quiero dejar el poder o quiero asaltar el poder. Pero cuando tú lo analizas desde la perspectiva de lo que puede venir para un país, desde la conciencia que tenemos que tener opositores y gobierno, porque las salidas pacíficas, nosotros los opositores tenemos también el deber de garantizarla, de promoverla, de ir por ese camino aunque nos quieran sacar, aunque nos quieran minar la paciencia, porque la paciencia también tiene un límite y este gobierno juega con la paciencia de la gente de manera terrible, estirando la liga, estirando la liga, estirando la liga. Pero tenemos que seguir por ese camino. Los radicalismos no nos van a llevar a ningún lado. Ahora, el gobierno tiene la primera palabra en eso,
porque el gobierno controla las instituciones y controla la Fuerza Armada. Y el gobierno tiene que entender que tiene que promover lo antes posible, que a ellos mismos les conviene promover lo antes posible, una salida pacífica y constitucional. ¿Cómo sigue gobernando un gobierno que según las principales encuestadoras de este país tiene el 80% de rechazo? Te voy a explicar qué surge de allí. Una paranoia absoluta, está habiendo conspiraciones hasta debajo de la almohada. Empiezas a limitar los derechos fundamentales de la gente, ¿eh? Y tienes que gobernar sin elecciones. Esas son las tres cosas que surgen de un gobierno con 80% de impopularidad. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido al programa, Hermano, José. un gran placer. Bueno, y saludos a Vladimir. toda la gente allá de Cómo no. Palavecino, a Caudares. Muchísimo gusto. Y bueno, ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan ahora en sintonía de Brújula Internacional. Nos vemos en la próxima.